Aquí traemos este nuevo video de propiedades generales de los materiales metálicos 2. En el video anterior habíamos hecho la explicación con respecto a las propiedades, en específico las propiedades mecánicas de los materiales metálicos. En este caso, nuevamente vamos a seguir trabajando con respecto a estas propiedades físicas en las cuales se encuentran las propiedades mecánicas. Recordando que las propiedades físicas son aquellas que cuando nosotros las medimos no cambian la composición química del material. Y como mencionaba, vamos a estar nuevamente trabajando con las mecánicas de manera específica. Ya posteriormente vamos a estar trabajando con las químicas y las ecológicas. Muy bien. En específico vamos a estar haciendo la solución de problemas relacionados a dureza. También nuevamente les menciono que en otros videos posteriores pues vamos a tratar lo referente a la tracción y compresión en los materiales. Pero en este caso vamos a resolver lo relacionado a la determinación de esta propiedad de dureza a partir de ciertas características que se generan o datos que nosotros obtenemos a partir de una medición. ¿Sí? Bien, dentro de esta dureza recordamos que es la resistencia de un material a soportar el rayado sobre su superficie. A eso nos referimos con dureza. Dentro de las cuales nosotros podemos utilizar diferentes tipos de equipo para su determinación. En el caso específico de metales, nosotros podemos utilizar lo que se conoce como el durómetro Brinell. En este caso, los equipos pues ya nos arrojan los valores, o los equipos más actuales nos arrojan los valores ya de manera automática. Ahí en un display se despliega el resultado con base a la prueba o el ensayo. En este caso nosotros vamos a resolver el problema a partir del uso de estas expresiones que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Ahí vemos que HB, que se refiere a hardness Brinell, es igual a 0.102 por la fuerza entre el valor numérico de la superficie de la huella en milímetros cuadrados. ¿Sí? Aquí de hecho pues viene la descripción de cada uno de los términos involucrados en esa expresión. Tenemos aquí de este lado cómo se determina esa fuerza o el valor numérico de la fuerza y aquí ese valor numérico de la superficie de la huella en milímetros cuadrados. También vamos a estar utilizando este término que es la A minúscula, que es el grado de carga, el cual corresponde dependiendo el tipo de material metálico que nosotros estemos midiendo. ¿Sí? Aquí tenemos esta tablita del lado derecho que se refiere a las diferentes magnitudes que le vamos a asignar a A con base al tipo de material. Vamos a asignar un valor de 30 cuando es acero no templado y hierro fundido. Vamos a asignar un valor de 10 para metales no férreos y sus aleaciones. Un valor de 5 para aluminio y zinc. Un valor de 2.5 para metales de cojinetes y un valor de 1.25 para plomo y estaño. Dependiendo el dato que nos esté dando el problema con respecto al tipo de material, pues nosotros vamos a elegir de estos 5 valores el que corresponda. ¿Sí? ¿Cómo es este principio o bajo qué principio trabaja este durómetro Brinell? Se aplica una carga como lo vemos en esta imagen. Se deja por determinado tiempo, se retira la carga que es aplicada a partir de este elemento. Aquí ve la muestra. Este elemento baja, se aplica la carga de tal manera que se lleva a cabo este principio. Como mencionaba, después de determinado tiempo se retira la carga y sobre la superficie del material que estamos evaluando se va a generar esta pequeña huella. Ahí es donde entra ya en función estas expresiones. En este caso de la fuerza, nosotros vamos a utilizar este término de D mayúscula que se refiere al diámetro de la bola o indentador, ¿no? En este caso pues va a ser este diámetro. Y con respecto al valor numérico de la superficie de la huella en milímetros, aquí aparte de esta D mayúscula vamos a utilizar esta D minúscula, que se refiere al diámetro de la huella, como se representa ahí. Tenemos este término H que a final de cuentas pues no genera ningún tipo de
de factor o no es considerado en la expresión para poder llevar a cabo el cálculo de la dureza Brinell a partir de este desarrollo algebraico. Bien, una vez aclarando esto, pues vamos a pasar a la solución de un ejemplo con respecto a la aplicación de este principio de Brinell o cuando se utiliza este durómetro Brinell, el cual puede darnos ya de manera directa el valor, o en caso de que no nos lo pueda dar, hacemos la revisión de estos términos para sustituirlo en la ecuación y de manera muy sencilla nosotros podemos determinar la magnitud de la dureza. Muy bien, aquí está, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos este problema que dice calcular la dureza Brinell de un material de aleación de cobre y zinc. Vamos a revisar esto para poder determinar el valor de A, realizando el ensayo de dureza con una bola de D mayúscula o diámetro de la bola de 5 milímetros con un tiempo de actuación de 30 segundos. En este caso no se relaciona la expresión con el tiempo. Aquí sí es importante esta parte del tiempo porque entre más tiempo dejemos la aplicación de la carga, mejor se va a marcar la huella. Si lo dejamos un par de segundos, 1 o 2 segundos, no va a tener la misma claridad la huella a que si lo podemos dejar por un tiempo un poco más prolongado. El diámetro, una vez que se retiró esa esfera de la superficie del material evaluado, pues nos va a dejar la huella. Y en este caso la huella nos dice que tiene un diámetro de 1.6 milímetros. Vamos entonces a ver con respecto a la tabla anterior qué valor de A vamos a asignar a esta aleación de cobre y zinc, que a final de cuentas pues es una aleación no ferrosa. Vamos a ir para acá. Tenemos que para acero no templado y hierro fundido, que no es nuestro caso, pues tenemos 30, ese no, obviamente no lo vamos a utilizar. Para metales no férreos y sus aleaciones, que es el caso que nosotros tenemos porque no tenemos presencia de hierro, por lo tanto es considerado un metal no férreo. Entonces este es el valor que nosotros vamos a asignar de A, ¿sí? Entonces vamos otra vez acá y ya podemos asignar sin ningún problema el valor de A, que es igual a 10. Vamos a tomar la expresión que es dureza Brinell es igual a 0.102 por fuerza entre el área. Entonces vamos a escribirla. La dureza Brinell es igual a 0.102 por la fuerza entre el área de la huella. Para poder determinar la fuerza tenemos la expresión de A minúscula por el diámetro de la esfera al cuadrado entre 0.102. Vamos a escribirla. A por el diámetro al cuadrado entre 0.102. Nada más voy a regresar un momento para verificar. Está correcto, tenemos ahí al cuadrado. Vamos a resolver primero esta parte, que al momento de resolver esta parte, pues ya lo vamos a poder sustituir aquí, ¿sí? Entonces vamos a resolver. Ya tenemos todos los datos. Aquí el diámetro de la esfera nos dice el ejercicio que es de 5 milímetros. 5 milímetros. Aquí, ¿qué unidades vamos a utilizar? ¿Es necesario cambiarlo a metro? No, porque aquí el tamaño de la superficie de la huella lo está manejando en milímetros cuadrados. Entonces no tenemos ningún problema en manejar solamente los milímetros. Entonces tenemos aquí, ya podemos sustituir, tenemos que la fuerza es igual a A, que ya determinamos que es el valor de 10 por el tipo de material que tenemos, que es un material no ferroso y sus aleaciones, por el diámetro que es 5 milímetros al cuadrado entre 0.102. Ustedes ahí en casa pues lo pueden verificar con su calculadora. Yo ya determinando esta magnitud me arrojó un valor de 2450.98 newtons. ¿Cómo es posible que a partir de esta expresión, que donde solamente se están utilizando estos milímetros, podamos obtener newtons? Pues si observan, tenemos aquí este 0.102, que es un factor de conversión
que al momento de aplicarlo en esta expresión y en conjunto con estos milímetros nos va a permitir la obtención de una magnitud en newtons. Es por eso, ¿sí? Para que quede claro que porque a partir de milímetros obtenemos newton, pues esa es la razón. Tenemos ese factor de conversión que es el 0.102, donde se obtuvo a partir de la unificación de las unidades, el cual nos lleva a obtener como resultado la unidad de newtons. Muy bien, ya tenemos entonces este término de acá para sustituir, pero nos falta obtener la A mayúscula. Vamos a ver, a regresar a la diapositiva anterior, cómo se obtiene esa A mayúscula, que es esto. A ver si recuerdo para poder transcribirla todo. Es igual a D mayúscula por pi por D mayúscula menos la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado, cerramos aquí este paréntesis, entre 2. ¿Sí? Voy a revisar que esté correcta. Bueno, aquí es por, vamos a ponerle aquí el por y el por. Ok, entonces revisamos, está correcta, ahí está. También todos los términos. Entonces vamos a sustituir para obtener ese valor de la superficie de la huella. Entonces tenemos que D mayúscula, como lo habíamos mencionado, es igual a 5 milímetros. El dato por ahí que nos falta de establecer es el D minúscula, que en este caso D minúscula va a ser igual a 1.6 milímetros. Entonces vamos a empezar a sustituir. Tenemos aquí 5 milímetros. Aquí recuerden que cuando utilizamos paréntesis ya podemos omitir el por, la x, la representación de la operación aritmética de multiplicación la podemos omitir o representar de otra manera, que es por paréntesis, por 5 milímetros menos la raíz cuadrada de 5 milímetros, este término va al cuadrado, menos 1.6 milímetros al cuadrado, extiendo hasta acá la raíz, cierro ese paréntesis y lo divido entre 2. Ahí ya hay algunas calculadoras que tienen un sistema que les permiten introducir las operaciones tal y como la tenemos aquí representada. En caso de que tengan una calculadora un poquito más sencilla, a lo mejor no, que no tiene habilitada esa función, pues lo que vamos a hacer es primero hacer esta operación que tenemos aquí. De hecho, pues hacemos primero esta que está dentro de la raíz, 5 al cuadrado abriendo un paréntesis aquí. Ponemos ahí en la función de la calculadora la raíz, abrimos un paréntesis, 5 al cuadrado menos 1.6 al cuadrado, cerramos el paréntesis, le damos igual 5 menos el resultado anterior y ese resultado lo vamos a multiplicar por 5 y por pi y el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Por ahí, por si tienen, como les comentaba, una calculadora que no tenga habilitada esa función para poder meter directamente este tipo de expresiones o de operaciones. Entonces voy a borrar aquí con cuidado. Ahí está, ahí está. Bien, una vez que hayan hecho toda esta operación, vamos a obtener un resultado de A igual a 2.06 y nos decía aquí que la unidad que tenemos a partir de esa operación para A mayúscula es en milímetros cuadrados. Entonces sería 2.06 milímetros cuadrados. Muy bien, ya tenemos este término. Entonces lo único que queda por hacer pues es sustituirlo, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente. HB es igual a 0.102 por el valor de F, que en este caso fue de 2450.98 newtons, entre 2.06 milímetros cuadrados. Resolviendo esta operación, vamos a obtener que la dureza Brinell
a partir de los datos que nos da este ejercicio es de 121.35. Nuevamente aquí no vamos a tener unidades, es un valor adimensional que no presenta unidades. Las escalas de la dureza se va con respecto al tipo de durómetro que utilizamos para determinarlo. Decimos, pues en una escala Brinell nos dio un resultado de 121.35. En una escala Vickers nos dio tal valor. En una escala Rodwell, C o B o A, nos dio tal valor. Estas magnitudes de dureza se expresan sin unidades. Y aquí la simplificación de las unidades, en este caso del newton en milímetros cuadrados, nuevamente es a partir del uso de este término que ya viene considerado en la expresión, que es de 0.102. Ese término hace que se simplifiquen las unidades solamente dándonos un valor numérico adimensional. ¿Ok? Bien, pues, si por ahí tienen alguna duda, sin problema me lo externan y pues ya vemos de qué manera lo podemos aclarar. Y si observan, es muy fácil el uso de las expresiones para poder resolver este problema o para poder llevar a cabo la determinación de la dureza Brinell a partir de las condiciones que nos menciona el ejercicio. Bien, tenemos otra técnica que nos permite determinar la dureza, que en este caso es la dureza Vickers. En este caso el indentador ya no es una esfera como lo era en Brinell, es una punta piramidal de esta manera que se conoce como indentador. Se aplica sobre una superficie como la tenemos aquí. Dejamos determinado tiempo la aplicación de esa carga, retiramos y una vez que retiramos nos va a dejar una huella de este tipo, donde tenemos la forma geométrica que observamos en esta fotografía, en la cual tenemos esta dimensión y esta otra dimensión de la huella. Esos valores de esas dimensiones nos van a permitir calcular a partir de la ecuación que tenemos aquí presente la magnitud de dureza, en este caso de dureza Vickers. Aquí lo único que hay que hacer es sacar, como les mencionaba, esta longitud y esta longitud de la huella horizontal y la vertical. Sacamos un promedio a partir de esta expresión que tenemos acá, dependiendo la carga aplicada o que fue utilizada para aplicar la carga, sustituimos aquí la distancia promedio y resolvemos esta expresión para que nos dé esa magnitud. Aquí la carga aplicada pues es en kilogramos. Vamos a resolver el ejercicio. Y tenemos lo siguiente: calcular la dureza Vickers de un material de cementado realizado mediante un cuerpo de ensayo. Pirámide tetragonal de diamante con un valor medio de diagonal. Aquí ya nos está dando el valor promedio, pero puede haber ejercicios que nos dé una diagonal con una magnitud y otra diagonal con otra magnitud y sacamos el valor promedio. En este caso ya nos está ahorrando este paso porque ya nos está dando el valor promedio o medio, como lo menciona aquí en el ejercicio, y con una fuerza de ensayo o una fuerza aplicada de 490 newtons. La fuerza está dada aquí, nos está dando esta fuerza en kilogramos. Ya en el anterior ejercicio, pues ya, en el texto, no lo está dando. Voy a poner para acá en newtons, ¿sí? Aquí podemos llevar a cabo la aplicación directa de esta magnitud. Tenemos por ahí, nos vamos a encontrar más bien, antes de pasar a la solución de este problema, con dos ecuaciones que manejan dos factores de la magnitud de la carga aplicada. Dejen rápidamente aquí lo ubico y para presentarles las dos expresiones que se pueden utilizar. Muy bien, bueno, y aquí revisando tenemos estas expresiones para calcular la dureza Vickers. Tenemos que es
102 por la fuerza entre el área. Nuevamente nos encontramos con este valor de 102, el cual es un factor que nos permite mezclar algunas unidades como milímetros y newtons. Y también podemos utilizar esta expresión, punto 189 por la fuerza. En lugar del área podemos utilizar el tamaño de la diagonal promedio al cuadrado, ¿sí? Aquí me voy a regresar a la anterior expresión. Aquí en lugar de P tendría que ser fuerza, porque ya estamos... ok, listo, ya está. Sí, ya me estaba confundiendo, pero aquí ya está. O podemos utilizar 1.854 por P entre el diámetro cuadrado. Vamos a resolverlo con las tres para por ahí poder aclarar que podemos utilizar kilogramos o newtons. Eso debido a estos factores de conversión, que sería el punto 102, el punto 189 y el 1.854. Lo podemos resolver con las tres y nos tiene que dar valores muy parecidos o iguales. Vamos a resolverlo primero con este. Vamos a determinar primero, permítame acá. Sí, aquí lo que tenemos es el problema con esta A, que no conocemos el área, ¿sí? No conocemos esa área de la huella. Entonces vamos a dejar un momentito al lado esta, vamos con esta. Aquí sí tenemos el tamaño de la diagonal, entonces vamos a utilizar HB es igual a 0.189 por F entre la diagonal promedio al cuadrado. Ya tenemos la fuerza en newtons. Podemos utilizar esa fuerza directamente aquí en unidades de newton para poder llevar a cabo la determinación de la magnitud de esta dureza Vickers. Aquí sería 490 newtons entre la diagonal, que sería 0.44 milímetros. Resolviendo esta operación nos va a dar, obviamente hay que elevar esto al cuadrado, ya se me estaba pasando por ahí. Escribo bien, milímetros al cuadrado. Ahora sí, esto nos va a dar una magnitud de 478.35. Nuevamente tenemos una magnitud adimensional, o que no tiene unidades, porque la escala en este caso es dureza Vickers. Vamos ahora a utilizar esta expresión. Tenemos que la dureza Vickers es igual a 1.854. En este caso nos pide la carga, pero en kilos. Sabemos que la masa es igual a la fuerza por la aceleración. Para poder... perdón. En este caso sería fuerza, masa por la aceleración. Ahora sí, para poder determinar la masa a partir de una magnitud de fuerza, simplemente lo dividimos entre la aceleración. Por lo tanto, tenemos que 490 newtons entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado nos va a dar, dejen hago esta operación aquí rápidamente, sería 490 entre 9.81, nos da de 49.9, vamos a cerrarlo a 50 kilogramos. Entonces vamos a sustituir aquí en esta P 50 kilogramos entre la diagonal promedio, que es 0.44 milímetros. Vamos a hacer esta operación, que es 1.854 por 50 entre 0.44. Pero este va elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a dar lo siguiente: 1.44 al cuadrado, 478.8, o sea, es un valor muy cercano al anterior. Podemos utilizar, como les comentaba, ya sea
la magnitud de fuerza o la magnitud de masa, cualquiera de los dos datos que tengamos, o si tenemos alguno, ya sea en kilogramos, si queremos utilizar fuerza, pues simplemente lo multiplicamos por 9.81, o si tenemos fuerza y queremos utilizar masa, como fue en este ejemplo, lo dividimos entre 9.81. En este caso vamos a dejar pendiente esta operación para no meternos en más asuntos ahí con lo del área o con esta A mayúscula. Pero pues bueno, vemos aquí que tenemos diferentes alternativas y solamente hay que tener cuidado con respecto a qué tipo de unidades o de términos estamos utilizando para no cometer ningún error en la aplicación de ellos, ¿sí? Aquí, bueno, ya encontré cómo se puede determinar esta área. Como tenemos en este caso que se genera una huella a partir de la punta piramidal con cierta inclinación, pues ya involucra algunos términos como son los siguientes. Los voy a presentar aquí por si a alguien le interesa llevar a cabo la determinación de esa área, pues con todo gusto lo puede hacer. Y tenemos la diagonal promedio entre 2 por coseno de 22 grados, lo que sería igual a d cuadrado entre 1.854. Bueno, aquí tenemos un poquito de espacio, lo podemos hacer. Tenemos que A va a ser igual a 0.44 milímetros elevado al cuadrado entre 1.854. Dejen, hago esta operación. Tenemos 0.44 al cuadrado entre 1.854, nos da 0.10 milímetros cuadrados. Vamos a sustituirla en esta operación, en esta fórmula, que sería HB es igual a 0.102 por la fuerza, que en este caso es 490 newtons, entre 0.10 milímetros cuadrados, y eso nos va a dar 0.102 por 490, por 490 entre 0.10, y nos da, si se eleva un poquito, puede ser por las cantidades decimales que no consideramos aquí, y nos da 499.8. Posiblemente con la consideración del uso de mayor cantidad de decimales de esta A nos dé más exacto. Dejen rápidamente lo hago para ver si es verdad esto. Cuadrado entre 1.854. Voy a utilizar todas las decimales. Les menciono el número, es 0.10, 44, 22, 86, 94, 71, lo que me da la calculadora. Voy a hacer ahora esta operación con esa cantidad de decimales para ver si se acerca más a los valores anteriores. Es 0.102 por 490 entre el valor anterior. Exactamente, ya utilizando todos los decimales que nos da esto, sí se acerca más a 478.6. Voy a poner con todos los decimales. Nos da 478.63. Entonces ahí vemos, ¿no?, que utilizando cualquiera de estas tres representaciones para el cálculo de la dureza Vickers podemos obtener un valor muy cercano entre ellos. Obviamente pues depende mucho del número de decimales. Obviamente aquí el que tenemos que nos resulta más exacto con base a los valores que tenemos, lo voy a cambiar de color, pues es esta, ¿no? Esta expresión, porque ya nos está dando la fuerza en newtons. Sustituimos acá. Para utilizar esta segunda tuvimos que hacer una conversión donde ya involucra posibles variaciones por el número de decimales que nos da, ¿sí? Entonces por eso hay una poquita diferencia entre este y este. Y obviamente si utilizamos esta donde está involucrada esta A o esta área de la huella,
pues sí hay una variación dependiendo del número de decimales. Aquí inicialmente con 2 decimales tenemos casi 500 y ya utilizando todos los decimales que nos arroja ese valor de A, pues obtenemos esto. Pero vaya, son valores relativamente cercanos entre ellos, ¿sí? Entonces de esta manera se puede determinar la dureza cuando utilizamos un durómetro Brinell, el cual no nos dé los resultados directos, simplemente pues ahí en un microscopio rápidamente determinamos el diámetro de la huella. Ya el diámetro de la esfera pues es un valor comercial, sustituimos en la ecuación que teníamos del problema anterior y listo. Lo mismo con Vickers. Ya los nuevos equipos afortunadamente pues todos tienen algún tipo de despliegue visual o un elemento de despliegue visual que ya nos arroja los resultados de manera directa, pero pues es importante siempre saber de qué manera se puede calcular en caso de que estemos utilizando equipos no tan actualizados. Y bien, ya con este pues cubrimos esta parte de dureza. En videos posteriores pues vamos a trabajar con ese término o esa propiedad de tracción y de compresión. Espero que les haya quedado claro este tema. Por ahí repito, si tienen alguna duda o comentario, pues estamos ahí al pendiente para atenderlos y para revisarlos. Que estén bien y se cuidan.